Amigos de ¿Qué pasa Inter Miami? Qué placer saludarlos en esta tarde-noche negra para el equipo. Les recordamos, por supuesto, antes de meternos con el análisis, con Ale, con Vizca, que están preparados para analizar lo que pasó, que se suscriban a nuestro canal, que le den like a nuestros contenidos, que estén atentos a las notificaciones y listos para la campanita, porque desde aquí vamos a estar analizando todo lo que pasa con Inter Miami hasta el final de la temporada, pero hoy nos convoca esta durísima derrota en Seattle, la ciudad en donde nos encontramos en este momento, en este estadio. Acaba de terminar recién la fiesta de coronación de Seattle Sanders, que le ganó, creo, con total justicia a Inter Miami, nuestro Inter Miami, que tristemente otra vez se retira de una competencia internacional, como pasó con la Copa de Campeones de la CONCACAF, humillado con una derrota muy amplia. Vizca, Ale queridos, ¿cómo les va? ¿Cómo te va, ¿Qué Juan? tal? ¿Qué tal, Un Juan? abrazo para Ale. Un saludo, Vizca. ¿Cómo andan? Bueno, por supuesto que impactados por la magnitud de la derrota desde el punto de vista del resultado. Vamos a matizar, por supuesto, lo que pudo pasar a lo largo de los 90 minutos. Creo que es una doble derrota para el Inter Miami por perder la final, por la manera que se perdió y por esa imagen que quedó tras el cierre del partido, un final caliente, con algunos gestos que no son evidentemente los que uno desea dentro de un campo de juego de parte de futbolistas profesionales. También vamos a hablar de eso. Pero mi titular es que Seattle Sanders mostró cuál es la manera que se le tiene que jugar al Inter Miami, con una intensidad para molestarlo, para incomodarlo y sabiendo aprovechar además ese factor que tenía a favor y que habíamos marcado en la antesala del partido, la condición del césped, un césped completamente distinto, césped artificial, con una pelota que se comporta de una manera diferente y que evidentemente lo hizo sentir demasiado incómodo a lo largo de los 90 minutos al equipo de Mascherano. Bueno, fue una fiesta para Seattle, 70.000 personas en el estadio, un momento soñado para toda la gente de la liga y me parece que se queda acá Inter Miami, no quiero decir con cara de tonto porque es el que propicia la fiesta, porque si no a este estadio van 30.000, 35.000 personas, pero bueno, se llevan el premio gordo, el gordo del 31 de agosto, que es ganarle al equipo de Messi, quedarse con un título y hacerlo de una manera también contundente. Chicos, les propongo, si les parece, compartir un poco, analizar lo que nos dejó este partido. Yo voy a poner algunos titulares, si a ustedes les parece, y después vemos qué opinamos. Pero creo que este partido deja algunas situaciones para analizar, no solo en la derrota, en una final, en donde se dio, a mi entender, todos los fantasmas posibles que tenemos antes de los partidos de Inter Miami, se dieron todos. Y después quiero volver a decirles algo que planteé en el arranque de la transmisión en el final de Orlando, que este proyecto se resquebraja más allá de los triunfos y de que este ha sido un buen torneo. Porque el torneo es bueno, se llega a la final, terminás como segundo, clasificaste a la Copa de Campeones, pero claro, cómo perdés es muy duro. Pero empezamos con los fantasmas, si les parece. El punto más flojo del equipo está claro que es la zona derecha de la defensa con Fray y Luján. Otra vez por ese lado aparecieron todos los problemas con un Luján que hasta otra vez debió incluso salir. Y el otro, hay dos puntos más que yo veo como muy débiles. Uno es el de Tadeo Allende y otro es el de Javier Mascherano. Tadeo Allende, que prácticamente en los últimos partidos el único juego que había tenido influencia fue el que entró como suplente. Mascherano sorprende hoy y deja fuera a Telasco Segovia y deja fuera a Baltasar Rodríguez para apostar por Allende. Naturalmente eso salió mal. ¿Y por qué critico a Mascherano? Porque creo que hay tiempo suficiente ya para que este equipo haya podido mejorar. Y el equipo llega hasta donde llega por Messi y por sus condiciones individuales. Pero el equipo como conjunto no mejora y hoy se vieron todos esos fantasmas, en mi opinión, expuestos. Yo creo que es verdad que evidentemente la parte defensiva es el gran talón de Aquiles de este equipo. Lo ha sido incluso en el éxito. ¿Qué es lo que pasa? Hoy se falló a la hora de la definición, cosa que antes no ocurría. Hoy Messi erra un gol que rara vez erra. Hoy Allende erra un gol
que lo estamos viendo lamentablemente fallar de manera muy consecutiva en un momento muy parecido al partido del otro día frente a Orlando, donde el Inter Miami parecía nivelar las acciones y teníamos todos la sensación que si llegaba el gol del empate, la dinámica del partido podía cambiar. Pero ojo, yo creo que hay que darle mérito también al equipo rival, porque Sanders, como decía en el comienzo, fue muy agresivo. Los dos centrales jugaron un partido casi perfecto, porque son esos únicos dos errores que cometen la retaguardia del equipo de Schmetzer, que le permite a Messi quedar de cara frente al arco y a Allende, tras dos grandes habilitaciones de Luis Suárez. Pero después, en líneas generales, la defensa se impuso siempre. Messi trató de rematar de afuera del área y nunca pudo. Siempre se encontró con alguna pierna que llegaba a cerrarlo a tiempo. Entonces, creo que ahí hay mérito del equipo rival. Y después, claro, si en el Inter Miami no aparecen los goles, ya sabemos cuál es la historia, porque es garantizado que algún gol te van a hacer. Sanders arranca el partido generando una jugada por derecha con un centro en el que falla en el cabezazo de Rosario. Después se da una jugada bastante similar y de Rosario conecta para abrir el marcador. Pero a nadie le sorprendía eso. ¿Por qué? Porque es la dinámica, es el común denominador de este equipo. Fray flojo en la cobertura, Luján que sale a pasear donde no tiene que pasear y lamentablemente queda absolutamente mal parado el fondo del equipo. Yo hay cosas en las cuales disiento. Yo creo que el Inter cometió errores y también Seattle cometió errores. La diferencia es que Seattle pudo capitalizar esos errores y en la que no pudo apareció Ustari, pero también, o sea, se juega sobre el error. Es una liga que provoca mucho el error, que se expone mucho al error, pero claro, cuando en una final vos fallás oportunidades tan claras y el rival no falla, te sabe buscar el desequilibrio defensivo, la jugada del primer gol es un tema en la construcción donde otra vez el Inter fracasa en el centro, le abren el juego sobre una banda y después al jugar la pelota sobre el área aparece el gol. Acá apareció de una manera mucho más sencilla y después lógico. El Inter Miami motiva eso porque los rivales saben que están jugando en contra de Suárez, de Busquets, de Messi, de Jordi Alba. Se ha convocado a 70.000 espectadores en este estadio porque enfrente está el rival que está. Y cuando vos perdonás en el fútbol y el rival no comete, o sea, puede sacar provecho de tus errores y minimiza sus errores, se ve esta historia, porque el partido estaba bastante cerrado hasta la jugada del segundo gol, donde Bright tiene que ir al suelo porque está en una situación contra la banda de 2 contra 3 y es allí donde se produce el segundo gol y a partir de ahí el partido estaba básicamente liquidado. Recordemos, porque es verdad que hay 3 goles que recibe el Inter Miami, pero hay una pelota en el palo, en un tiro de Ferreira, hay un mano a mano que tapa Ustari frente a Rothrock antes que aparezca el segundo gol del equipo de Sanders. Y si tenemos que elegir las opciones del Inter Miami, nos quedamos con esas dos que mencionábamos, la de Messi y la de Allende. Es decir, en el balance global, en ese juego de errores y virtudes, siempre estuvo encima Sanders. Hoy fue una victoria absolutamente merecida. Pero tenía el empate Miami y lo perdió. Está bien, pero no lo tuvo. Lo tuvo, pero no lo concretó. Porque no acertó y el rival sí acertó. O sea, está bien, pero de eso se trata el fútbol en definitiva, ¿no? No, pero vos me dijiste partido perfecto y yo no vi un partido perfecto. No, yo no dije partido perfecto. Que capitalizó los errores del otro equipo y que jugó con la intensidad con la que se jugó una final y que en este juego al cual cae el Inter de no estar entendiendo que es una final en la cual no podés cometer errores, bueno, ahí está el resultado opuesto. Yo no dije partido perfecto. Permitime, Juan, porque quiero redondear esta idea con respecto a lo que propone Vizca. No hablo de partido perfecto. Yo digo que hoy Sanders mostró cómo se le tiene que jugar al Inter Miami. Desde todo punto de vista. Desde la previa. Desde eso que Schmetzer propuso, diciendo ellos tienen a Messi y nosotros tenemos a Rothrock. Con ese juego que el club propuso de, ok, llenamos el estadio, pero queremos que nuestros hinchas vengan con la camiseta de Sanders. Y le invitó a los aficionados del club, a los 100 primeros que llevaran una camiseta de Messi, a que le iban a regalar la camiseta nueva
de Paul Rothrock. Es decir, esa actitud, porque cuántas veces se cuestionó en la liga, che, pero cómo al Inter Miami van a verlo en todos lados y los rivales se ponen la camiseta de Messi o de la selección argentina para aplaudirlo. Y todos decían, ¿qué pasa acá en la MLS? Bueno, hoy Sanders mostró cómo se le tiene que jugar a un equipo con las ganas de vencerlo y además con una actitud de morder durante los 90 minutos, porque mirá que fueron perros de caza, perros de presa hoy los jugadores del Inter cada vez que iban a la pelota dividida con cualquier jugador del Inter La Miami. diferencia no son las 100 camisetas de Rothrock. La diferencia pasa por otro lado. Bueno, es un montón para analizar lo que nos va dejando. Tenemos imágenes de eso que cuenta Ale de Rostock y las camisetas que cambiaron de Messi. Las vamos a mostrar en otro momento, en un video que estamos preparando para todos, porque nuestro mundo, además de que pasa Inter Miami, es red de fútbol. Seguimos el fútbol con mucha pasión. Y sí, fue claramente visitante hoy acá. Apenas unos 200 hinchas de Inter Miami. No se vieron tanto esas camisetas de Messi por todos lados como en otros lados, que sí hubo muchas, pero no tantas y fue claramente visitante el equipo. Lo raro, les decía, el flojísimo partido también de los habituales jugadores que dan la cara por el equipo. Creo que el partido de Sergio Busquets fue de lo más flojito que le vi en Inter Miami. Lo mismo para Leo Messi, que erró un gol de frustrado Leo, porque claramente definió con bronca y no con calidad. Claro. También poco de Jordi Alba. Creo que los dos pases de Suárez que pudieron ser asistencias dieron lo mejor y otro partido muy flojo de Rodrigo de Paul. Creo que hoy, entre los errores de siempre, más los errores no habituales, y bueno, el final podía ser esperado. Sí, Sí, ¿sabes lo único que creo que se repitió dentro de lo positivo con respecto al partido del otro día? Cómo entra Telasco Segovia, es decir, otra vez el ingreso de Segovia propone la reacción del equipo. En ese tramo del partido es donde está lo mejor del Inter Miami, con la diferencia que esta vez no alcanzó por lo que habíamos comentado, no la falla en la definición primero de Messi y después de Allende. Pero me parece que está claro, porque esto también lo venimos manejando con respecto a la perspectiva, a la proyección hacia el futuro, que evidentemente la decisión de no reforzar la defensa es la decisión más peligrosa desde el punto de vista de las chances que vas a tener para llegar al título. Porque hoy se queda corto no el es, equipo, Ale, se queda bueno, corto, por eso, lo sabíamos. hoy no es el fin del mundo perder la final de la Leagues Cup. Nadie esperaba perder por esta diferencia. Yo digo, era un partido perdible, sí, porque bueno, porque Sanders es un equipo que está hace mucho tiempo junto, que tiene un entrenador. A ver, vos hablás del proyecto, ¿no? Del proceso. Mascherano es el quinto entrenador en la historia del Inter Miami, en 5 años. Diego Alonso, Neville, el interinato de Javi Morales, el Tata Martino y Javier Mascherano. 5 en 5 años de vida. Schmetzer es técnico del Seattle Sounders desde el año 2016 como técnico principal, pero estaba como asistente desde la fundación de Sanders en la MLS allá por el año 2009. Entonces, si vas a hablar de proyectos, si vas a hablar de proceso, bueno, ahí tenés de alguna manera un buen ejemplo de un equipo que ha ganado todas las competencias posibles en el fútbol de Norteamérica, le faltaba la Leagues Cup y hoy la terminó sumando. Es que la antítesis también de los proyectos es que este es un equipo, un club que no tiene, digamos, esa figura, no hablemos de un Messi, no tiene a un Suárez, no tiene un Busquets, no tiene un Alba, no tiene a un De Paul, pero tiene un equipo. Y con esa esencia de equipo es como saca adelante el partido. Es, para mí, la victoria de uno de los equipos más emblemáticos de la MLS y con el estilo de la MLS, que eso, ratificado en una final o en un formato ya casi como de playoff, de copa, como es este torneo, desnuda las carencias de Inter. El Inter escapó el otro día de la muerte en el partido contra Orlando, un partido muy polémico por las situaciones arbitrales, se posicionó en esta final, pero quizá estemos viendo una versión frustrada y frustrante de Inter Miami que se refleja, como decía Juan, en esa definición de Messi en la cual quiso reventar el arco. ¿Y cuándo Messi quiso romperle el arco a un rival? Yo no lo recuerdo eso, pero ahí se ve, se lee un entre líneas de la presión que hay sobre el proyecto y quizá también de la frustración que empieza a aflorar. La idea es ahora, si les parece, muchachos, ver cómo quedamos parados
con el equipo de cara al final de la temporada. Cuando yo digo que el proyecto se resquebraja, Ale, fundamentalmente lo planteo desde el punto de vista deportivo, tal vez en algún otro momento, si quieren, lo podemos evaluar desde el punto de vista de un nuevo estadio, de un montón de cosas, pero metiéndonos en lo deportivo, hoy el equipo vuelve a fracasar, porque, a ver, quiero dar tranquilidad también. Este equipo, que hace 2 años era uno de los peores de la MLS, hoy juega su segunda final en 3 años de esta competencia. Una la ganó, hoy la pierde. En la MLS está en un puesto expectante y sigue siendo uno de los favoritos. Por lo cual, desde que Messi llegó junto con este nuevo proyecto hasta hoy, el crecimiento ha sido exponencial. Ahora bien, está claro que tras esos 2 años, hoy yo lo veo a Leo modo pre-Scaloni en la selección argentina, con esa bronca, con ese enojo. De a ratos lo miraba hoy al fantástico Leo y me parecía verlo contra Croacia en aquel 0-3 en el Mundial 2018. Y uno recuerda que aquellos momentos de Leo en aquella selección fueron los momentos de su momento más bajo. Y hoy siente esa misma frustración. Siente los gritos que le pegaron entre Busquets, De Paul y Luis Suárez a Gonzalo Luján tras el primer gol. Ya les diría que son hasta difíciles de observar, porque digamos, como que hay cosas, a nosotros nos gusta ver cosas del fútbol, ¿no? Pero hay cosas que son más para el vestuario, pero evidentemente las cosas acá en la cancha no salen, se llegan hasta estas instancias, porque como dice Vizca, el equipo resolvió milagrosamente el partido frente a Orlando, en la MLS veremos cómo queda, pero mi sensación en que si bien este equipo sigue siendo favorito por su peso propio, no le alcanza para ganar la MLS y ya no hay más nada que hacer que solo mejorar, que hasta aquí este equipo está bastante empeorado del que se quedó en primera ronda el año pasado con el Tata Martino. ¿Qué piensan ustedes? Está mucho más corto el plantel, sin duda. Los errores defensivos son evidentes y los hemos destacado, pero no es lo único que pasa, ¿eh? En el primer tiempo y el equipo no salió a jugar una final. Es decir, si nos quedamos solo con que el Inter pierde por los errores defensivos y porque erró 2 goles, para mí somos demasiado parciales. Yo hoy el equipo vuelvo a verlo enchufado en el segundo tiempo. Le pasó más o menos lo mismo que el otro día. Igual. Entonces, en una final, eso es dar demasiada ventaja. Por eso yo decía que Sanders muestra cómo jugar una final. Porque estuvo intenso, es verdad. Se vio superado en un tramo del partido, es natural. Estás con ventaja, das un poquito el paso atrás y el rival te va empujando. Pero la actitud del equipo hoy, global, no solo de la defensa, la actitud, digo, del primer tiempo no fue de jugar una final. No, de acuerdo. Creo que pasa un poco también por ahí, ¿no? Por cómo el rival interpreta y sabe el libreto con el cual le puede hacer daño al Inter. Y para mí esa fue la gran diferencia. Seattle sabía cómo hacerle daño a Inter Miami y lo concretó, lo logró. Movió la pelota, le puso intensidad al partido, le puso mucha garra a las coberturas defensivas. Sabía que iba a permitir algo de Suárez, algo de Messi, pero trató de minimizarlo en la medida que pudiese. Y a la larga termina aferrado a ese libreto, sumando también los errores que cometía Miami, porque Miami hay algo que no logra, puede tener oportunidades en ataque y fallarlas, pero no logra minimizar los errores defensivos. La jugada del primer gol, que ya describía Juan, la jugada del segundo, que es una pelota a favor del Inter, en la cual se resuelve mal, queda muy mal parado en defensa y después ya llega el penal del 2-0. Yo me pregunto a partir de aquí, con lo que queda de temporada, con algo todavía muy importante por definir cuál será el peso anímico y futbolístico de esta derrota, porque creo que es una derrota que no es menor, es una derrota como distinta a la que fue la del Mundial de Clubes, pero muy parecida a la que fue la derrota de la CONCACAF. Ahora viene la fecha FIFA, seguramente, no sé, Juan, Messi vaya al primer partido y no al segundo de la selección, pero aquí hay que remontar una historia que me parece que queda en un punto bajo muy, muy pesado, donde hablabas del proyecto en cuestionamiento y bueno, con la renovación de Busquets en el aire, con la renovación de Suárez en el aire y la renovación de Messi en el aire, creo que se viene un final de temporada en el cual hay muchas preguntas y muchas cuestiones por responder. Sí, bueno, y cada vez más esas renovaciones, no digo que entran en cuestionamiento, pero se justifican tal vez un poco menos. No hablo de Leo, que es el líder del proyecto,
Hoy vi un muy flojo partido de Sergio Busquets, en una corrida incluso quedó muy atrás de uno de los delanteros, creo que es en la que la tapa Ustari, es parte del error en el tercer gol. No lo veo a Sergio, no lo vi en la conferencia de prensa cuando se le preguntó por la renovación con ese fuego sagrado. Él es un jugador, ya sabemos, tranquilo, que no tiene que hablar fuera de la cancha, pero en su lugar de siempre en el campo de juego, bueno, hoy lo que decía Ale, no se entró con esa enjundia, ¿no? Lo planteó Mascherano tras el partido frente a Orlando. No parecía Inter jugando una final. Creo que el momento, y no lo justifico, ni mucho menos, pero el momento en que más enojo mostró el equipo fue al final cuando empezaron a pelear con los rivales, no aceptando la derrota, siempre hay que ser caballero en la derrota, pero bueno, esa actitud había que tenerla un poco dentro de la cancha y en el primer tiempo no se notó, y si no fueran por esos 15 minutos, que Ale lo decía en relación a Telasco, lo que expone el error de Mascherano entonces de no ponerlo de entrada a Telasco Segovia y entrar con Allende, e incluso restándole minutos a quien, entre comillas, había sido la gran apuesta, Baltasar Rodríguez, que hoy no jugó. Sí, Entonces, no bueno, jugó. eso A mí me llamó la atención eso y claro, te iba a expone a preguntar, Mascherano. Juan, si había algún problema físico con el Ninguno. argentino, porque la variante, cuando entra Fafa Picol, por ejemplo, Fafa venía siendo la última opción. A mí me llamó la atención que Baltasar pasara de ser titular con un rendimiento de aceptable para arriba el otro día, no fue gran cosa, pero no decepcionó, a no tener ni siquiera un minuto hoy. Es decir, ahí me llamó la atención, seguramente Mascherano tendrá su explicación y la podrá brindar, pero fue una de las cosas que me hizo ruido en cuanto al diagrama del equipo. Pero claro, hay que pensar en lo que viene, ¿no? Hay que pensar en lo que resta de la temporada regular, pero sobre todo en cómo el equipo va a llegar a la postemporada. Ya sabemos que el equipo no se reforzó desde el punto de vista defensivo y a mí me parece, porque ya ha pasado mucho tiempo de trabajo, ¿no? Acá ya no es una cuestión de que hay que trabajar ciertas cosas porque ya el equipo viene trabajando desde hace mucho tiempo. Yo creo que es hora de que Mascherano meta mano en el equipo y se decida de una vez por todas a poner a Busquets en el sector defensivo para tratar de encontrar confiabilidad entre Busquets y Falcón. Muchos dirán, va a ser muy lenta la defensa, lo que quieras, pero hoy tiene en De Paul y en Bright la posibilidad de rearmar un mediocampo distinto y bueno, y apostar a otra cosa distinta en defensa. Martino lo probó en la temporada pasada, es verdad, cuando jugaba con una situación, una figura táctica diferente, pero me parece que Mascherano, si sigue probando Luján Falcón, Luján Allen, Falcón Allen, Avilés Allen, es decir, no hemos ido hacia ningún lado con esa situación, creo que es hora de que lo pueda hacer de una vez por todas el entrenador argentino. No, ya lo dije todo, no tengo más nada que decir. Creo que Quedaste sin palabras hoy. no, ya no quiero seguir sobre lo mismo, la verdad, porque creo que está todo dicho y está todo bien dicho. Me parece que hay cuestiones del partido que por ahí podemos entender cómo Mascherano, qué es lo que quiso hacer, sacar a un hombre veloz de la banda, como fue Frey, para colocar a Fafa Picó. Antes había decidido no sacar a Bright y colocar a Busquets de central. O sea, los cambios tienen un sentido y una, si se quiere, una coherencia futbolística, pero no te brindan resultados. Entonces, a la larga es un equipo que me parece que si uno se pone a analizar las cuestiones estructurales que lo habían dejado fuera del playoff en la primera ronda de la temporada pasada, la mejoría que puede haber en este momento con respecto al equipo de la temporada pasada, y yo no sé si estamos hablando de un equipo que realmente corrige o mejora lo de lo que fue la temporada pasada. Que me dirán, bueno, ganó la Supporter Shield y todo bien, pero no te sirvió de nada porque te saca un equipo que había entrado como 9 a la postemporada. Entonces, a la larga no hiciste pesar todo el trabajo de la campaña. Y ahora un poco también me parece que se ve más de lo mismo. Refuerzos en defensa como de Falcón y de Luján que no terminan de apuntar a la última línea. Entonces, la dirección deportiva creo que tiene un punto de explicación que dar y después, bueno, verán si también pasa por apretar a Mascherano y decirle vamos a probar con otro entrenador, pero si no le das las herramientas, por más que pruebes con otro entrenador, creo que no estás resolviendo o tratando de resolver el problema de la manera más lógica. Bueno, muchachos, antes del cierre,
les quiero contar algo que está pasando con un jugador que va a dejar el equipo, que es Benjamín Cremás, que hoy jugó los últimos minutos, fueron los minutos finales de él en Inter Miami, un jugador que creo que fue absolutamente de mayor a menor y seguirá su carrera del fútbol europeo en el Parma. Es muy posible que viaje incluso esta semana. No, Jugador, si y quiero cierra contarles, mañana el libro de transferencias, o sea que se va claro, ahora, se va claro, ahora. bueno, entonces tiene que viajar mañana directamente. Hoy jugó sus últimos minutos, salvo que pase algo en el medio. Ale después me contará, pero creo que estuvo un poquito ahí con algunas dificultades en el final su cierre. Pero más allá de la salida de Cremaschi, quiero contarles algunas cosas que pasaron alrededor de la salida de Cremaschi que creo marcan un poco cómo está la interna del equipo. Cremaschi hace poquito, ustedes recuerdan, tuvo unas declaraciones que yo creí ingenuas, pero me parece que a la larga no son tan ingenuas. ¿Se acuerdan cuando criticó algunas decisiones de Javier Mascherano Que no sobre su sabía en qué gestión? posición iba a jugar cuando llegaba al estadio. Mascherano le contestó en una conferencia de prensa y quedó ahí una situación medio sin resolver. En las últimas semanas, el entorno de Benjamín Cremaschi quiso correr la idea de que el jugador quería irse a Europa porque ya no se sentía un poco cómodo en el equipo por distintas cuestiones, entre ellas por la preponderancia que tenían dentro del grupo los jugadores más importantes. Y entonces, bueno, esto que sale un poco del entorno del jugador que ahora va a dejar de ser parte de Inter Miami, creo que marca un poco cómo está el equipo y también no sé si agotamiento o lo que esté pasando ahí, como que los referentes en algún punto con la otra parte del plantel están en una situación de frustración al menos, ¿no? Que tal vez en algún otro momento podemos charlar un poquito, pero ahí hay cosas que después podemos ver si lo demás está bien o mal, que un chico que aquí en Inter Miami tuvo hasta aquí un paso apenas discreto, pueda exigir tanto, pero esa es otra cuestión, pero marca un poco cómo es su salida, cómo se da lo que está pasando internamente, tío. Sí, sí, evidentemente hay algo de eso y es algo que tienen que trabajar todos, ¿no? Dentro de la interna del plantel. Ya lo hemos visto con esos gestos que se dan en pleno partido, las discusiones que ha habido entre Fray y De Paul apenas llegado, con el propio Falcón, entre Suárez y Fafa Picol. Es decir, claramente, porque hay maneras de vivir, y esto lo hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? En la MLS, pero en particular en el Inter Miami, desde la llegada de estos monstruos, el estatus de profesionalismo y de recorrido es tan diferente, es tan dispar, que evidentemente genera algunos choques cuando las cosas se viven de una manera distinta. Eso no tiene solución, porque esa diferencia está y está en cada uno ver cómo la vive, cómo la va tolerando de alguna forma. Pero yo entiendo que cuando Messi viene a la MLS, cuando Suárez viene a la MLS, cuando Busquets viene a la MLS, conocen a dónde vienen. Es decir, no van a llegar a esta liga con la idea de que en todos los planteles o en el plantel que vayan a estar encuentren jugadores de la misma categoría. Eso creo que está bien claro. Lo de Cremacci es asunto cerrado, se va a ir al fútbol italiano, como decías, en condición de préstamo para el Parma. Y ojo con esto que pasó hoy en el sentido de que se va a venir una embestida mediática tremenda, ¿eh? Tremenda porque ya está por todos lados, evidentemente, a partir de el cierre triste que dieron algunos jugadores, ¿no? Evidentemente se vieron imágenes, Avilés desencajado, Busquets metido en el medio del lío, no quedó muy claro bien si a Busquets lo agredieron, si él quedó en el medio, Falcón sacando a jugadores de Seattle para tratar de evitar mal mayores, Suárez discutiendo con asistentes técnicos del equipo de Seattle Sanders, después hay una imagen que lo condena a Suárez porque se ve, está la imagen y eso, por ejemplo, desde México ya se está repartiendo con insistencia, buscando de alguna manera una sanción para Luis Suárez. ¿Por qué? Porque cualquier sanción que pueda haber para los jugadores del Inter Miami por lo que pasó hoy, van a La repercutir CONCACAF. en la Leagues Cup del próximo año y las competencias que pueda tener a nivel de CONCACAF. Por eso México, la prensa mexicana está muy a la expectativa de lo que pueda pasar. O sea, ahí va a haber tarea para la defensa. No sé si actuará de oficio el comité disciplinario de la Leagues Cup, pero seguramente
el Inter Miami va a tener que esgrimir de alguna manera, no sé si una disculpa, algún tipo de defensa para minimizar las sanciones, que pueden ser una multa económica o sanciones de partido, lo que se entienda por lo que pasó en la jornada de hoy, porque yo insisto, lo vimos todos, esto no hay que taparse los ojos, lamentablemente fue una imagen que se dio que no es la que uno pretende de un equipo con las figuras que tiene el Inter Miami. Resumen, evidentemente, del dolor de la impotencia de perder una final de la manera que se perdió. Es que en el fondo, cuando terminaba el partido, yo pensaba, no, ojalá que no pase nada semejante, pero pensar en la trayectoria de estos futbolistas y acabar perdiendo una final de esta manera es una bofetada muy dura. Creo que no voy a justificar las malas conductas deportivas y disciplinarias, pero cómo gestionar un poco las carreras, ¿no? De decir, bueno, vengo a jugar a una liga donde se juega con un ambiente diferente. Sí, es una final, hay que ganarla, pero hay que demostrar en qué detalles uno gana o pierde una final, que no es exactamente en esto. Pero creo que también me parece que es un poco parte de lo que es esta, si se quiere, este momento de histeria que está viviendo el proyecto. Es un momento en el cual, ante esta situación, conviene bajar un poco las revoluciones, no esconderse detrás de las cortinas después de que se hizo algo que es, si se quiere, hasta ellos mismos, los protagonistas, van a sentir un punto Por hasta supuesto, de propia vergüenza. Pero por supuesto. entonces es el momento de decir, bueno, ¿para qué hemos venido a esta liga? ¿Para retirarnos bien, para finalizar bien nuestras carreras, o para seguir intentando extender algo y frustrarnos y ponernos mal? Lógicamente, uno cuando sale a jugar al fútbol quiere jugar bien, quiere que su equipo juegue bien y no quiere ir a una final y perderla 3-0, porque es una bofetada muy dura. Creo que de las finales que ha perdido, por ejemplo, Messi, salvo la de la Copa América de 2007, esta debe ser la más dura de todas las finales que él haya perdido. Entonces, si se quiere, es un golpe que tiene un solo antecedente en su carrera, y en la de Suárez probablemente no haya, y en la de Busquets tampoco lo haya. Entonces, para evitar encontrarse con eso, creo que el camino está marcado. Faltará ver cuál es la posición de liderazgo de estos futbolistas para que el Inter tenga la lectura correcta de lo que se vivió aquí y de tratar de, bueno, en lo que queda de temporada, evitar que esto vuelva a ocurrir. Probablemente venga muy bien esta pausa, ¿no? Que impone el campeonato por la ventana internacional de la FIFA, ¿no? Me parece que de alguna forma le puede dar al Inter, bueno, con la salida de Messi por unos días, con esto de lo que dice Vizca, ¿no? De bajar revoluciones y, bueno, tratar de reencauzar de alguna manera el resto de la campaña. Yo, para evaluar el proyecto, insisto, me parece que hay que esperar a que termine la temporada. Y ahí sí trazaremos una línea, un balance de lo que fue este año 2025 para el Inter. Porque el fútbol tiene estas cosas. Si el Inter termina siendo campeón de la MLS Cup, vamos a estar todos aplaudiendo y diciendo que el Inter logró el principal objetivo que se había trazado. Exacto. Por supuesto, eso es tan así como cierto lo que decís, Ale. Además, Si es lo esta que final, decíamos, si esta final, Ale, sirve para esto, bienvenida sea. ojalá. Correcto, Pero correcto. para eso tiene que haber muchos cambios, ¿no? En Claro. el equipo, e incluso tanto los dirigentes como el entrenador, Sí. como los jugadores, todos yo creo que hoy están y deben hacer una profunda autocrítica de lo que está pasando. Quiero contarles que acá fue una fiesta del fútbol. Antes de despedirnos, casi 70.000 espectadores vivieron con mucho respeto y mucha alegría el triunfo de Sanders. Nos alegra mucho que Messi y sus compañeros y Inter Miami, el equipo al cual nosotros seguimos día a día, apoya el crecimiento del fútbol en Estados Unidos. En esto sí, en el empujón al fútbol, en el sido determinante, esto me parece bueno de destacarlo. Y a nuestro público, tanto Ale como Vizca, ustedes saben que nuestra mirada, nuestra opinión tiene influencia sobre lo que nos miran, siempre nos dejan sus comentarios, los esperamos, queremos que escriban mucho, que hoy sí hay que expresarse como nunca, con calma, mesura, tranquilidad y respeto, como siempre intentamos desde aquí. Y bueno, entender que la derrota es durísima, que el ciclo tiene síntomas de agotamiento,
pero también en un proceso de crecimiento de Inter Miami de 2 años a esta parte, muy, muy importante. Ojalá esto haya sido un golpe para despertar de cara al cierre de la temporada y en diciembre podamos estar haciendo un podcast tipo festejo. Muchachos, ¿les queda algo para decir o bueno, nos vamos a dormir hoy con la tristeza? No, felicitar a la gente de Sanders por la gran victoria. Le salió redonda la jugada porque hasta Rothrock termina haciendo el tercer gol en este juego mediático que propuso Schmetzer de decir, ellos tienen a Messi, nosotros tenemos a Rothrock. Bueno, le salió bien. Hoy le toca festejar al equipo de Seattle Sanders, que es un símbolo dentro del fútbol de los Estados Unidos, no solo por su larga trayectoria ya en la MLS, sino por lo que hacía antes a nivel de otras ligas. Por lo tanto, para el soccer, como se lo conoce aquí, es una victoria también importante y destacar. Para el Inter Miami, como decíamos, ojalá que esta derrota dura sea punto de partida para lo que queda de la temporada y que el equipo de Mascherano pueda mejorar el rendimiento y llegar al título de la MLS Cup. Seguramente la gente está desilusionada si han llegado hasta este punto de nuestro episodio del día de hoy. Primero que se los agradecemos y también, bueno, entendemos ese punto de frustración y de preocupación, si se quiere, hasta de tristeza. Esperamos haber podido de alguna manera interpretar el sentimiento de la gente y, bueno, habrá otra batalla, habrá que generar otra batalla, otra como esta, para poder encontrarnos con algo que este plantel querrá ahora, pronto, una revancha. La revancha hay que gestionarla y para gestionarla este equipo se va a tener que levantar y va a tener que volver a la lucha en lo que queda de temporada. Así que, buen viaje de regreso, Juan. Abrazo grande, muchachos. Ale Figueredo, Don Vizca, nos vamos a reencontrar en la semana, por supuesto, para seguir analizando con más detalle, con menos bronca. Pero bueno, siempre tratando de aportarles a todos ustedes el análisis con mesura y especialmente con mucho respeto el que ustedes se merecen. Por supuesto, suscríbanse, dejen sus comentarios, activen las notificaciones, la campanita y compartan nuestro contenido que para nosotros es muy importante. La producción técnica, Santiago González, la ayuda de Fernando Liste aquí en el estadio con la cámara. Nos vamos desde el estadio de Seattle Sanders, nos esperan 6 largas horas de viaje hasta Miami en un traslado que será difícil, ¿no? Porque se vuelve con la derrota. Pero bueno, esto es así, el fútbol tiene revancha y nos encontraremos en busca de ella con más. ¿Qué pasa Inter Miami? La pregunta que siempre nos propone nuestro conductor y hoy tiene más validez que nunca. Abrazo grande. Hola, soy Jaime Macías. Si quieren más contenido como este, suscríbanse a Red de Fútbol y activen las notificaciones.